Situación irregular. 3 oficiales del CICPC fueron asesinados durante la fuga de varios detenidos de la subdelegación del Valle, aquí en Caracas. En menos de 24 horas, 5 muertes violentas se registraron en Anzoátegui. Destaca el hallazgo de un cuerpo con 8 impactos de proyectil. Contra la escasez, Asamblea Nacional aprobó en primera discusión ley especial para atender la crisis humanitaria de salud. Crítica. Venezuela solicitará que sea investigado secretario de la OEA por desviación de sus funciones. Exige respuestas. Gobernador Enrique Capriles aseguró que el gobierno utiliza las instituciones para frenar mecanismos de consulta popular. Llamado. Conatel informó que trabaja junto a cable operadoras para solucionar problemas en pago de contratos internacionales. Ante la justicia, empresario argentino y su contador, ambos cercanos a la familia Kirchner, fueron detenidos por presunto lavado de dinero. Carrusel encarrilado. Deportivo Táchira con boleto y medio a octavos de la Copa Libertadores. Posponen presentación. Almodóvar enredado con papeles y no cinematográficos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Tengan todos muy buenas tardes. Amigos, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar rápidamente con las informaciones y los detalles. 3 efectivos de la Policía Científica fueron asesinados a tiros cuando varios detenidos se fugaron de la subdelegación del CICPC del Valle, ubicada en Coche, aquí en Caracas. Con este caso asciende a 38 el número de funcionarios que han sido asesinados este año en el Distrito Capital. Vamos a escuchar el reporte que nos trae Fabiola Yaquinto. Adelante, Fabiola. Así es, buenas tardes. Según las autoridades, 8 detenidos que se encontraban acá en la subdelegación del CICPC del Valle, ubicada en Coche, lograron realizar un boquete para fugarse. Durante el suceso, los antisociales asesinaron a 3 de los funcionarios del CICPC que se encontraban de guardia. Estos quedaron identificados como Yesenia Dávila Villegas, de 22 años, quien recibió 5 impactos de bala en la espalda, Franklin Ramírez Mundaraín, de 25 años, y Jesús Enrique Sáenz Domínguez, de 26 años, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Ellos logran llegar a esta oficina a través del cielo raso, pasan a esa oficina y se apoderan tanto de chalecos como armas de fuego que se encontraban allí en resguardo. Es una situación que, bueno, ellos apoderarse, por ahí no podían evadirse, es cuando deciden buscar la zona y enfrentan a los funcionarios que estaban allí. De los 8 antisociales que se fugaron, 1 resultó abatido y quedó identificado como Alejandro Miguel Cabrera. Los otros 7 lograron escapar con 5 armas cortas pertenecientes a la Policía Científica. Todos estaban privados de libertad por varios delitos, entre ellos homicidio, robo y drogas. Efectivos de la Policía Científica iniciaron búsquedas para lograr dar con los responsables de este triple homicidio. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. En el estado de Anzoátegui, en las últimas 24 horas se registraron 5 muertes violentas. Entre ellas resalta el hallazgo de un joven con 8 tiros. Nina Martínez nos trae el reporte. Gracias, estudio, por el pase. Efectivamente, 5 muertes violentas se registraron en la entidad en las últimas 24 horas. Entre ellas resaltan el hallazgo de un joven con 8 tiros, quien fue identificado como José Leonel Guzmán, de 21 años, alias El Catire, quien fue encontrado en el sector Fernández Padilla de Barcelona. Extraoficialmente se pudo conocer que Guzmán tenía antecedentes por robo agravado. Por otra parte, 2 antisociales cayeron abatidos frente a una comisión de la policía de Barcelona, quienes fueron identificados como Ero Fernández Perfecto, de 33 años, y Joan José Rondón, de 21 años, quienes tenían sometido a un médico para despojarlo de sus pertenencias. El hecho ocurrió en el sector Colinas de Neverí, en Barcelona. Es importante destacar que en la entidad se han registrado 14 muertes violentas desde que inició el mes de abril. Esta es la información que manejamos a esta hora del mediodía y con ella retornamos el pase al estudio en Caracas. Muchísimas gracias, Nina. Y aproximadamente
A las 10:30 de la mañana, el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, donde se realizan las sesiones de las 15 comisiones parlamentarias, fue desalojado por una presunta amenaza de artefacto explosivo. Nuestra compañera Diana Vázquez se encuentra en el lugar y nos tendrá toda la información más adelante. Vamos a continuar, entre otras informaciones. El bloque de diputados opositores de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para atender la crisis humanitaria de salud durante su primera discusión. Aseveró que en el país 872 medicamentos no se consiguen ni en farmacias públicas ni privadas. Durante el debate, el presidente de la Comisión de Salud, José Manuel Olivares, ofreció la cifra para atender la crisis y expresó que continúa creciendo el número de venezolanos que pierden su vida por falta de medicamentos. Un guaireño que perdió su vida porque no encontró los medicamentos para atender su enfermedad. Hoy en Venezuela, gracias a la ciencia, hay cientos de venezolanos que pueden vivir felices con una enfermedad como el VIH, que pueden hacer vida plena, que pueden tener casa, hogar, familia, hijos. Pero lamentablemente, venezolanos como Jairo deben perder su vida porque no hay medicamentos para atender el VIH en Venezuela. Y esto que tengo acá es la lista oficial. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en las que pidió al presidente Nicolás Maduro firmar inmediatamente la ley de amnistía. Rodríguez informó a través de su cuenta en Twitter que solicitará una averiguación en contra del titular de la OEA, Luis Almagro, por lo que considera una desviación de sus funciones como secretario general. Para la canciller de la República, las declaraciones de Almagro reiteran su odio en contra de Venezuela y violenta todas las normas de funcionamiento de la Secretaría General de ese organismo. Y la Junta Directiva de Fedecámara se presenta su posición ante la crisis que vive el país y la situación que atraviesan las empresas. Liz Flores nos trae los detalles. Adelante, Liz. Gracias, Néstor. En estos momentos el presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, está presentando al país lo que es el diagnóstico de la situación económica. Dicen que Venezuela está sumida en una profunda crisis y van a presentar algunas propuestas. Escuchemos sus palabras. Y precisión. Presidente, el gobierno solo no puede ni podrá con la crisis económica. Se requiere que el gobierno, los trabajadores y los empresarios lleguemos a consensos básicos sobre la reforma que puede contribuir a reactivar el aparato productivo en el corto plazo. Las intervenciones del Estado sobre la economía han promovido un debilitamiento de las capacidades productivas del sector privado y una creciente dependencia del país respecto de las importaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las circunstancias, medidas y controles que, lejos de estimular la producción nacional, la han inhibido? Primero, la ausencia de seguridad nacional y jurídica en el país. Segundo, la inestabilidad macroeconómica, que dificulta planificar en corto, mediano y largo plazo y crea un entorno desfavorable para la reinversión continua. Tercero, un régimen cambiario rígido y disfuncional, caracterizado por varios tipos de cambio que distorsionan la fijación de precios de bienes y servicios e imposibilita el acceso a las divisas que requieren las empresas. Cuarto, un régimen de control de precios que fija linealmente un mismo margen de rentabilidad para todos los sectores económicos sin atender la diversidad de estructuras de costos. Quinto, una multiplicidad de regulaciones que contienen disposiciones que dificultan la actividad privada, entre ellas la ley de precios justos, la ley del trabajo, la ley del Banco Central, la ley antimonopolio, el régimen de inversiones extranjeras, la regulación de mercado de capitales, la ley de ciencia y tecnología, la ley de impuestos sobre la renta, el Código Orgánico Tributario, la ley de impuestos al valor agregado, la ley orgánica de Hacienda Pública Estatal y la ley orgánica del Poder Municipal. Sexto, una ausencia absoluta de incentivo a la inversión privada. El modelo económico
por la planificación estatal de la actividad económica, de creciente intervencionismo de la economía por parte del Estado. De propuestas en torno a lo que es necesario para incrementar la producción. El sector empresariado del país ha presentado una serie de problemas que según ellos son los que están ocasionando la crisis económica. Ellos destacan lo que es el control de cambio rígido, también los controles de precios, la intervención del Estado dentro de las empresas y el exceso de importaciones que, de acuerdo al documento que acaban de leer, ha venido desplazando la producción nacional. Fedecámaras de esta manera se pronuncia, dicen que en más de una decena de oportunidades ya han presentado al Ejecutivo Nacional sus propuestas, pero hasta ahora no han sido escuchados. Es la información que les tenemos directamente desde la sede de Fedecámaras. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Liz. Más allá de nuestras fronteras, tenemos que el empresario argentino Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner, y su contador Daniel Pérez Gadín fueron detenidos al poco tiempo de haber arribado a Buenos Aires tras ser acusados de presunto lavado de dinero. Ambos se encuentran declarando ante los tribunales federales de la localidad bonaerense de Comodoro Pi. Báez y Pérez fueron imputados por supuestamente haber blanqueado 5 millones de dólares provenientes de la evasión fiscal de la constructora Austral Construcciones. El juez federal Sebastián Castanelo había ordenado la detención de Báez al considerar que había peligro de fuga. La investigación contra el empresario conocido como la Ruta del Dinero K se inició en el 2013 cuando el financiero Federico El Alcázar afirmó en un programa televisivo haber sacado de Argentina millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, hecho que luego negó ante la justicia. El ministro de la Presidencia de Panamá, Álvaro Alemán, rechazó que su país sea considerado como un paraíso fiscal y advirtió que el nombre del informe Panama Papers podría provocar prejuicios. Alemán manifestó que el gobierno panameño no va a aceptar que se use a Panamá como un chivo expiatorio tras la masiva filtración de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca. El ministro aseveró que su país cambió y que están impulsando grandes reformas que no pueden ser ignoradas por la comunidad internacional. Asimismo, precisó que no descartan la posibilidad de responder con medidas de retorsión o reciprocidad a los países que incluyan a Panamá en listas negras. A las 10:30 de la mañana, el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, donde se realizan las sesiones de las 15 comisiones parlamentarias, fue desalojado por una presunta amenaza de un artefacto explosivo. Diana Vázquez se encuentra en el sitio y nos trae la información. Adelante, Diana. Sí, gracias. A esta hora les informamos. Opiniones encontradas por parte de los diputados del Gran Polo Patriótico y de la Mesa de la Unidad ante la alarma de una presunta bomba en el edificio administrativo de la Asamblea Nacional. El personal de seguridad interna de la Asamblea Nacional pasó oficina por oficina anunciando que habían recibido una amenaza de bomba y que por supuesto el protocolo de seguridad en estos casos obliga a la evacuación del personal para garantizar la integridad física y por supuesto estamos esperando a los órganos de seguridad del Estado para que verifique la autenticidad de esta denuncia que interrumpe hoy las labores parlamentarias de todas las comisiones. Todos los venezolanos saben que los miércoles en la mañana es un día donde las comisiones están discutiendo, reunidas, aprobando incluso instrumentos legales que están por entrar a la Cámara para su segunda discusión. Así que esperamos pues la verificación de esta información. Fuimos desalojados de la Asamblea Nacional por una presunta llamada de amenaza de bomba. Nosotros condenar los hechos que lleven a la zozobra, que lleven al terrorismo y a su vez denunciar que hechos como este, con una ley de amnistía vigente, serían perdonados. Hechos donde la tranquilidad del pueblo es sometida, en este caso de una institución como la Asamblea Nacional, donde hay una presunta amenaza de bomba y donde hemos sido obligados a desalojar y que ya los órganos de inteligencia, el SEBIN, el Ministerio de Interior y Justicia, como órganos responsables de investigación en materia de terrorismo y en materia de delincuencia organizada, den la información oficial. Comisiones del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se encuentran haciendo una inspección a propósito de esta presunta alarma de bomba. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Diana. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, nuevo exhorto. Líder religioso pide solidaridad hacia refugiados. Los detalles en breve.
Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente, sostuvo un encuentro con el expresidente dominicano Leonel Fernández, donde insistió en que de no existir un diálogo sincero y verdadero en el país, la crisis podría agravarse. Gaviria calificó como equilibrio catastrófico la situación actual en Venezuela, donde al gobierno no se le hace cada vez más difícil mantenerse en el poder, ya que a su juicio continuamente pierde el respaldo popular debido al incremento de factores como el desabastecimiento y la inseguridad. Gaviria resaltó que aunque la oposición cuenta con una clara mayoría parlamentaria, el Ejecutivo bloquea la activación de los mecanismos constitucionales para lograr una alternancia en el poder. En medio de esta situación, Gaviria pidió a Fernández, tal como lo hizo ante el Papa Francisco y el cardenal Pietro Parolini, que ayude a materializar un gran acuerdo nacional para la paz y el bienestar de los venezolanos. El Ministerio de Energía Eléctrica, a través de la empresa Corpoelec, exigirá al sector hotelero aplicar la resolución 035, según la cual deben autogenerar su electricidad por un periodo de 9 horas. La información la dio a conocer el gerente general de distribución y comercialización de Corpoelec, Carlos Borges, quien precisó que los grandes usuarios con un consumo superior a 100 kilovatios deben autogenerar su electricidad. Sostuvo además que el acuerdo establecido entre las partes determina que la autogeneración estará activa en el horario comprendido de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La medida se dio a conocer tras un encuentro entre Corpoelec y representantes del sector hotelero con el objeto de revisar las acciones en el marco del fenómeno climático El Niño. El alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, aseguró que existen cuarteles de operaciones en la Cota 905 y en el cementerio que cometen delitos en Chacao. Exhortó al gobierno nacional a resolver el problema de las bandas organizadas. Muchas veces el que delinque está en la Cota 905 o está en el cementerio y yo me pregunto qué está esperando el Estado para actuar contra esas bandas. Nosotros tenemos un municipio que lo cuidamos, lo protegemos, pero tenemos unas bandas que tienen cuarteles de operaciones en la Cota 905 o en el cementerio y salen de allí en carros con armas largas, con capuchas, entran al este de la ciudad, delinquen, secuestran a alguien y se devuelven. Y el Estado tiene que reaccionar ante eso. No puede ser que estos señores actúen impunemente y delincan por toda la ciudad y entren a nuestros municipios y nos vulneren a nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos. Muchacho ratificó su apoyo a un comunicado emitido por la Asociación de Alcaldes de Venezuela sobre la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Insistió en que el gobierno nacional no pierde nada liberando a los presos políticos. ¿Cómo hablar de reconciliación mientras que tengamos presos de conciencia? Hace falta que los venezolanos pasemos esa página y no hay forma de hacerlo mientras tengamos las cárceles llenas, es decir, mientras que están los delincuentes en la calle, mientras que el venezolano a pie no consigue justicia y es víctima de la impunidad y hasta trata de tomar la justicia por sus propias manos, como hemos visto. Por otra parte, lo que tenemos en las cárceles es que el sistema de persecución del crimen, en vez de perseguir criminales, persiga a los que piensan distinto o a la disidencia política. Informó que están trabajando con Hidrocapital para asegurar que se cumpla el racionamiento de agua. Resaltó la importancia de descentralizar al país para que las decisiones sean tomadas por los alcaldes y gobernadores y lograr mayor eficiencia en los servicios públicos. El ministro del Trabajo, Osvaldo Vera, aseguró que la recuperación de las empresas del Estado que están paralizadas es una de las principales propuestas que se presentarán por parte de las federaciones y círculos de obreros en el próximo Congreso de la Patria, que se llevará a cabo a partir del 11 de abril. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Aseguró el titular de la cartera del trabajo que este compendio de propuestas tiene como eje central el incremento de la producción en las empresas estatales, privadas y cómo corregir las distorsiones que se han presentado durante los últimos años en las cadenas de distribución. Ha sido una de las áreas fundamentales que se ha desarrollado. En la segunda instancia es desde el punto de vista organizativo, cómo es la organización de los trabajadores y las trabajadoras para enfrentar los grandes retos. Tenemos una central poderosa, muy fuerte, que agrupa a la inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, precisó que el debate está centrado en cómo la clase obrera asumirá en un futuro cercano la dirección del proceso social del trabajo en el país. Que no es otra cosa que son las direcciones de las empresas productivas que tiene la revolución, el Estado revolucionario, y también en el sector privado, como en una coexistencia entre el sector privado revolucionario, el sector privado venezolanista y la revolución que hoy desarrollamos la clase obrera. Apuntó el ministro Osvaldo Vera que todas las propuestas expuestas en este encuentro de federaciones, movimientos gremiales y círculos obreros serán llevadas posteriormente al Congreso de la Patria, que arrancará el próximo 11 de abril con la presencia del presidente Nicolás Maduro. En El Paraíso, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión.
El diputado Biagio Pilieri denunció el hallazgo de un lote de medicamentos vencidos en una zona rural del municipio de Uruzual del estado de Yaracuy. Pilieri informó que junto a la legisladora regional Carmen Hernández verificó versiones de pobladores del caserío La Virgen en la parroquia Campo Elías y encontraron medicinas antihipertensivas para nebulizaciones, pruebas de glicemia e historias clínicas de la misión Barrio Adentro en un barranco. Como por ejemplo el Captopril con el sello, con el logo, con el nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Está claro, es evidente que allí fueron votados después de vencerse. Está claro que funcionarios del gobierno tienen que estar involucrados en ese hecho criminal. El parlamentario exhortó al Ministerio Público y al gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, a investigar el hecho. También lo notificó al diputado José Manuel Olivares, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, informó este martes que trabaja junto a las cableoperadoras para solucionar problemas que se han generado tras la suspensión de algunos servicios. CONATEL aseguró que la drástica reducción del presupuesto de divisas ha generado dificultades para la cancelación de contratos con canales internacionales en la grilla de programación de operadores de difusión por suscripción, así como servicios de llamadas internacionales y roaming. La comisión pidió a las operadoras una actitud productiva o proactiva en materia de información pública sobre dichas medidas y también las exhortó a diseñar formas de compensación establecidas por la ley frente a la afectación en los servicios. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, aseguró que el gobierno nacional utiliza las instituciones que están en su poder para frenar los mecanismos de consulta popular. El mandatario regional aseveró que el Ejecutivo Nacional huye del revocatorio. Sostuvo que el 80% del país rechaza la gestión del presidente Nicolás Maduro y quiere un cambio político. Informó que en las próximas horas anunciará medidas para exigirle al Consejo Nacional Electoral que fije la planilla de recolección del 1% para la activación del referéndum. A su juicio, el CNE está siendo usado por el Ejecutivo al realizar lo que calificó como la Operación Morrocoy para no dar respuesta sobre la activación del revocatorio. Señaló que en este mes se debe tener una respuesta oficial, ya que los tiempos máximos para utilizar la medida son 228 días, según reglamento del organismo vigente del año 2007. Especificó que el revocatorio debe hacerse antes del 10 de enero de 2017. Amigos, es momento de hacer una pausa. Y más adelante en su noticiero Venevisión. Sorprende a sus seguidores. Nacho hizo una nota de una canción. En breve, con Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Con tus manos siénteme, bailame, y con un besito mójame, y con tus... Continuamos con las informaciones. En el estado Zulia, el Consejo Municipal del municipio San Francisco entregó 11 toneladas de insumos médicos al Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo. El concejal Dirwin Arrieta realizó la entrega al centro asistencial. Expresó que gracias al decreto 199, la alcaldía de San Francisco está haciendo justicia social al decomisar mercancía retenida por quienes, según él, juegan con la necesidad del pueblo. Destacó que las toneladas fueron recuperadas y han sido entregadas a varios centros hospitalarios. Ya le vamos a servir al hospital para que el hospital pueda impulsarse más, ayudar más y dar más salud, que es lo que queremos. Por eso nos sentimos orgullosos de pertenecer al equipo bolivariano, a este movimiento bolivariano chavista revolucionario, hoy encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro. Señaló que el Hospital Universitario y la Maternidad Castillo Plaza ya han sido beneficiadas y que próximamente realizarán nuevas entregas. Giuseppe Penélope, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, dice que solo están cubriendo de 50 a 55% la demanda interna de repuestos de vehículos. El balance en estos momentos es negativo. Llevamos todo lo que es el año 2015 y el 2016 con las importaciones prácticamente paralizadas. El recurso que tenemos son las autopartes nacionales que también están teniendo problemas y dificultades en su fabricación. Los precios de los repuestos han ido acorde con el tema, cómo se ha ido pasando de las tasas desde 4.30 a 6.30 y últimamente que nuestro sector fue colocado en la tasa CIMADI.
El presidente de Canidra espera resultados positivos de las reuniones que se realizan en el Consejo Nacional de Economía Productiva. Y Fedecámaras entregó un reconocimiento a Empresas Polar y Cervecería Polar por su iniciativa de responsabilidad social empresarial. Por la iniciativa de convivencia. Esta es una iniciativa muy importante para Cervecería Polar porque busca promover conductas positivas en torno al consumo de la cerveza en las comunidades en las que hacemos vida. No solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de producción. La cerveza pues es un producto muy importante para el venezolano que se desarrolla en torno al compartir y nosotros creemos mucho en el disfrute responsable de la cerveza. A través de un diálogo con las comunidades, Cervecería Polar promueve acuerdos de convivencia por parte de quienes consumen esta bebida. La iniciativa de Cervecería Polar incluye mensajes de convivencia y respeto. En República Dominicana, el Consejo del Poder Judicial suspendió provisionalmente de sus funciones a una jueza que ordenó la libertad de 5 venezolanos detenidos el pasado 24 de marzo tras haber introducido 349 paquetes de cocaína al país caribeño. La medida en contra de la jueza de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, Aristilda Mercedes Rodríguez, fue adoptada en una sesión donde 4 de los 5 miembros del Consejo votaron a favor de este dictamen. Además de suspender provisionalmente a la jueza, el Consejo pidió a la Inspectoría General concluir a la brevedad posible el proceso de investigación que se lleva a cabo contra Rodríguez, quien dispuso poner en libertad a los 5 venezolanos Carlos Justiniano Jorge Enríquez, Gregory Frías, Gerardo Díaz y Giancarlo Díaz. Y en Estados Unidos, el precandidato republicano Ted Cruz y el aspirante demócrata Bernie Sanders ganaron las primarias de sus partidos realizadas en Wisconsin. Cruz se impuso con un 48.2%, mientras que Sanders sumó el 56.5% de los votos. Con este resultado, Cruz superó a Donald Trump, quien quedó casi 14 puntos por debajo del senador republicano al obtener un 35.1% de apoyo. El gobernador republicano de Ohio, John Kasich, ocupó el tercer puesto de la jornada con un 14.1%. En la tolda demócrata, Sanders alcanzó su 4ª victoria consecutiva al desplazar nuevamente a Hillary Clinton, quien quedó en segunda posición con un 43.1% de respaldo. En Suiza, la Policía Federal allanó la sede de la UEFA ubicada en la ciudad de Nyon en busca de contratos de derechos audiovisuales con una sociedad que aparece en los documentos de escándalo Panama Papers. Ante esta situación, la UEFA precisó en un comunicado que facilitó toda la documentación requerida sobre los contratos con la empresa Cross Trading y reiteró su disposición a cooperar con las autoridades suizas. El nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante su etapa como dirigente de la UEFA, habría firmado con la mediación de la firma panameña Mossack Fonseca un contrato por los derechos televisivos de la Liga de Campeones de las temporadas 2006 y 2009 para el canal Teleamazonas en Ecuador, por una cantidad de 3 veces mayor a la que se pagó. En Perú, cerca de 40.000 personas salieron a las calles de Lima para marchar en rechazo a la candidatura de Keiko Fujimori a 5 días de las elecciones presidenciales. En la llamada Gran Marcha Nacional Keiko no va, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, recorrieron varias zonas de la capital peruana y de otras ciudades del interior del país para protestar contra la actual favorita a ganar los comicios del próximo domingo 10 de abril. La movilización coincidió con el aniversario número 24 del autogolpe que dirigió Alberto Fujimori cuando disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial e inició persecuciones de algunos miembros de la oposición. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que no existe ningún fundamento para una posible destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Almagro expresó que se deben respetar los mandatos constitucionales y que si no hay ninguna prueba real sobre su corrupción, no se puede avanzar hacia un proceso para sustituir a la mandataria brasileña. El Ministerio de Salud de México informó que en ese país se han contabilizado 201 casos de virus Zika en los últimos 5 meses, de los cuales 48 son mujeres embarazadas. De los 11 afectados por la enfermedad, Chiapas y Oaxaca presentan el mayor número de casos, con 102 y 79 respectivamente, seguidos por el estado de Guerrero con 7 y Nuevo León con 4 casos.
Grecia confirmó que el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I, visitarán la isla de Lesbos entre el 14 y el 15 de abril de este año. El Santo Padre había solicitado viajar al país heleno para reunirse con refugiados y hacer un llamado a la comunidad internacional para resolver con solidaridad la crisis migratoria. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Así es, y al regreso, invictos en casa. Equipo venezolano encamina clasificación en torneo de fútbol más importante de América. Los detalles en breve. Amigos, iniciamos los deportes con fútbol suramericano porque el Deportivo Táchira venció por la mínima a el Emelec de Ecuador y alcanzó en el liderato del grupo 7 a los Pumas de la UNAM. Los aurinegros aprovecharon un tiro libre al borde del área en el minuto 20 para que Wilker Ángel marcara el gol que le dio los 3 puntos a los venezolanos. De esta forma, Táchira llega a 9 unidades en 5 encuentros y en caso de que Pumas derrote esta noche al Olimpia de Paraguay en Ciudad de México, el carrusel aurinegro asegurará matemáticamente su pase a la siguiente fase. Por su parte, Trujillanos no corrió con la misma fortuna y sufrió una contundente goleada de 6-0 en su visita al Sao Paulo. Bueno, y nos vamos para Europa, donde se inició a los cuartos de final de la Liga de Campeones. En uno de los duelos de la jornada, el Barcelona venció 2-1 al Atlético de Madrid. Los colchoneros picaron adelante con un gol de Fernando Torres al minuto 25, pero 10 minutos más tarde, el goleador fue expulsado por acumulación de tarjetas tras una dura falta a Sergio Busquets. Ya en el segundo tiempo, el Barcelona se respaldó en Luis Suárez, quien anotó por partida doble en el minuto 63 y el 74. La eliminatoria queda abierta para definirse el próximo 13 de abril en el Vicente Calderón. Y en el otro duelo de la jornada, el Bayern de Múnich venció por la mínima al Benfica. Un gol de Camerino de Arturo Vidal en el minuto 2 le dio el triunfo a los dirigidos por Guardiola. Y esta tarde se cierra la ida de los cuartos de final con 2 compromisos. En Alemania, el Real Madrid visita al Wolfsburgo, inspirado por su victoria en el clásico del fútbol español ante el Barcelona el pasado fin de semana. El conjunto blanco ha ganado en 3 de sus últimas 4 visitas a Alemania en la Champions League y buscará encarrilar su billete a semifinales ante un Wolfsburgo que disputa esta fase por primera vez en su historia. En el otro choque del día, el Paris Saint-Germain recibirá al Manchester City, que se estrena en esta ronda de la competición. Amigos, muy buenas tardes, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Almodóvar, quien canceló la presentación de Julieta por los rumores que lo vinculan con los papeles de Panamá. Pedro Almodóvar canceló la presentación a la prensa de su nueva película, la cual se realizaría este miércoles. La productora explicó que tomó la medida ante la prioridad informativa en temas ajenos a la cinta en referencia a los denominados papeles de Panamá. Aunque no mencionan expresamente la suspensión, se debe a la noticia de la implicación de Pedro y su hermano Agustín en los llamados papeles de Panamá, una investigación internacional que salió a la luz este domingo, según la cual ambos figuran como apoderados a principios de los 90 de una sociedad opaca registrada en un paraíso fiscal. Cambiamos completamente de tema porque Angelina Jolie fue hospitalizada de emergencia por problemas de alimentación. Algunos medios internacionales aseguran que la actriz fue hospitalizada luego de presentar complicaciones relacionadas a su bajo peso, que hasta el momento es de 35 kilogramos. Según fuentes cercanas a la pareja explosiva de Brad Pitt y Angelina, expresan que ella fue amenazada por su esposo con el divorcio si no comenzaba a cuidar su salud tanto mental como física, ya que especulan que la estrella de Hollywood también padece de cáncer y paranoia. Cerramos con nuestro querido Nacho, quien sorprendió a sus seguidores interpretando unos temas inéditos. El venezolano del dúo Chino y Nacho, Miguel Ignacio Mendoza, compartió con sus seguidores algunos versos que tiene escritos en su teléfono. En tráfico y desde el puesto de copiloto de un vehículo, Nacho se animó a convertir una nota en una canción. Este deseo está en estado crítico, bailame. Y es con esa boca, bésame, y es con ese cuerpo, arrópame, con tus manos siénteme,
bailame, y es con un besito, mójame, y es con tu cintura gozaré, con ese swing atrás. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos aquí en nuestra emisión estelar. Muchísimas gracias, Federica. Vamos entonces a la pausa. Así es, al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña José Agustín Campos, presidente de Confagán. Los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con José Agustín Campos. Él es presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, Confagán. Gracias por estar con nosotros. Bueno, a la orden siempre. Antes de iniciar esta conversación hablábamos del optimismo que lo caracteriza a pesar de la crisis que se describe en el sector de la ganadería, de la agricultura, y hablábamos también acerca de la necesidad de tomar el criterio más allá de lo político. Quisiera que nos diera un diagnóstico de cómo está el sector y cuáles pudieran ser las áreas más críticas para que se pudiera activar este sector. Bueno, fíjese, el venezolano es optimista por naturaleza. El optimismo los venezolanos lo llevamos dentro de nuestras células y dentro de nuestra genética, por encima de cualquier circunstancia. Así ha sido históricamente y así será. Los venezolanos no podemos nunca renunciar a nuestro optimismo. Ahora, en el campo venezolano, el caso concreto de la ganadería, es dramático lo que estamos viviendo en este momento. Por eso yo desde aquí voy a insistir con el señor presidente de la República, con el respeto y la cortesía que me caracteriza, diciéndole que constituya en términos urgentes un motor para la ganadería, porque además lo establece la propia Constitución, el artículo 156, en su ordenal 25, dice que es competencia del poder público el impulso del sector agrícola, del sector ganadero, del sector pesca y del sector forestal. Se hicieron los motores del sector agrícola, del sector pesca, del sector forestal, bien bueno que se haya hecho, pero no se hizo un motor para la ganadería. La ganadería venezolana es una industria que tiene su propio peso específico, que tiene su propio peso social, que significa paz laboral, que es responsable de buena parte de la proteína que consume el venezolano, más de 2 millones de toneladas de leche, más de 500.000 toneladas de carne, en carne de cochino más de 250.000 toneladas, en huevo más de 273.000 toneladas, en carne de pollo más de 1 millón de toneladas, en búfalo, en otras industrias conexas aguas abajo, por ejemplo la industria de la tenería, del calzado, del cuero, en el alimento balanceado, los médicos veterinarios y más de 800.000 empleos directos. Eso significa que a la ganadería, señor presidente, dele en este momento todo el peso institucional para que todo el esfuerzo que se ha hecho en Venezuela por consolidar a la ganadería no se pierda. Así es, usted, ya que ha hecho una descripción de todas las aristas del sector, ¿cuál pudiéramos decir que es el sector que se encuentra más crítico? Se ha hablado mucho de la necesidad, sobre todo de los alimentos para el ganado en esta temporada de sequía. Viene a ser un factor también importante cómo está el sector también de la agricultura. Pero, ¿cuál pudiera ser el sector más crítico en orden de prioridad? Bueno, fíjese, cuando institucionalmente, por ejemplo, no se le está dando, como yo digo, fuerza institucional a la ganadería, significa que la ganadería es uno de los más débiles en este momento. Y es uno de los más débiles y carece de lo elemental. Por ejemplo, un buen apoyo en este momento pudiera ser el surtir de melaza a todo el sector productivo. Bueno, no se consigue melaza y cuando se consigue a 25.000 bolívares el pipote de 25 litros y a 250.000 bolívares el pipote de 200 litros. Es decir, unos precios altísimamente especulativos a la cual la mayoría de los pequeños ganaderos y de los ganaderos consolidados tampoco tiene acceso. Otro tema tiene que ver con el alimento concentrado, que es vital en este momento, porque tenemos una sequía dramática, el fenómeno del Niño está aquí, el fenómeno de la calima que tenemos está aquí, está presente con mucha fuerza en los llanos orientales, en los llanos centrales, en los llanos occidentales, en todas partes de Venezuela. Esto afecta la salud de los animales, la salud de los trabajadores.
tenemos un tema que nos está afectando muchísimo, que en este momento los nuevos precios del fertilizante han aumentado 7.777.01% del 2013 hasta este momento que estoy conversando con usted. Otro llamado dramático para el señor presidente, que se pare, que se dé tregua al aumento de los fertilizantes. Porque con ese aumento de los fertilizantes que existe en este momento, si usted agricultor, si usted ganadero, si usted criador que nos está viendo en este momento, si usted sembrador, aplica 300 kilos por hectárea en pasto o en algún otro rubro, eso se encarece en 12.000 bolívares por hectárea adicionales los costos de producción. Entonces, por eso es que es necesario, en el caso de la ganadería, constituir ese motor para que haya trabajando toda la gente que conoce, los expertos, los profesionales. Ojo, no estoy planteando que se incorpore a José Agustín Campos personalmente en ese motor, sino que se le dé a la ganadería todo su peso institucional, porque es más, nos vamos a lo que significa la historia. Y en las luchas de independencia, buena parte de la responsabilidad de nuestra liberación histórica la tuvo la ganadería caballar, que fueron los tanques en los que cabalgaron los libertadores, y la tuvo el ganado, que fue quien garantizó las raciones alimenticias a los soldados, a los libertadores de nuestra independencia. Por eso todo ese esfuerzo hay que darle hoy apoyo institucional para que nuestro pueblo cuente con las raciones alimentarias y a tiempo hechas en Venezuela. Campos, el día de hoy el representante de Fedecámaras hacía un balance de la situación económica y señalaba, entre otros factores, el control de precios como una de las aristas que más ha limitado a la actividad económica en nuestro país. En este sentido, ¿usted considera que debe haber alguna revisión de los precios para que los productos puedan aparecer en los mercados? Me voy a referir específicamente a rubros como la carne, los huevos, la leche, que son de consumo cotidiano entre todos los venezolanos. Fíjese, el sector comercial y buena parte del sector mercantil en Venezuela siempre ha tenido una conducta, una cultura de carácter especulativo, de un enriquecimiento voraz. Por eso, cuando hay especulación, hay que hacer controles. Ahora, los controles no pueden hacerse ni en tiempos irreales, ni en precios irreales. Los controles no pueden ser eternos, porque cuando hay especulación, usted no puede dejarle el tema de los alimentos, por ejemplo, al libre juego del mercado de la oferta y la demanda, porque entonces meterle la mano en el bolsillo a todos los venezolanos. Ahora, los controles lo que sí hay es que hay que revisarlos periódicamente, tomando en consideración todo lo que significa la alta inflación que tenemos en Venezuela, las realidades económicas, la escasez, que no podemos hablar hoy en Venezuela de precios, porque los precios en Venezuela hoy, en este momento, están desquiciados. Se desquiciaron los precios en todo lo que tiene que ver la cadena agrocomercial, la cadena comercial, porque todo se ha convertido en nuestro país en un bachaquerismo. Se bachaquea en el campo, se bachaquea en la ciudad, se bachaquea en los barrios, se bachaquea en las urbanizaciones. Y ese bachaquerismo no puede haber llegado a Venezuela esa cultura para quedarse. Ahora, la única forma de derrotar ese bachaquerismo, entre otras, es aumentando la producción y aumentando la productividad. Usted ha dicho en otras declaraciones de que es necesario investigar la cartera agrícola. Específicamente, ¿cuáles son las críticas que tienen en este sentido? Fíjese, muy importante ese tema, porque la cartera agrícola, yo aquí, por ejemplo, en el tema de los intereses, el presidente Chávez tomó una política, hizo una política que yo la reconoceré mientras yo viva, mientras yo tenga aliento humano para reconocerla, se la reconoceré, que es el tema de las tasas de interés. Las tasas de interés para el sector agrícola, antes de llegar el presidente Chávez al gobierno, estaban en 50%, capitalizando intereses cada 3 meses, llegando los intereses al 120%, lo que significa que no había política económica lícita en Venezuela que resistiera esas tasas de interés. El presidente Chávez inmediatamente y responsablemente la colocó en 13%, en la banca pública, en la banca privada, eso ha sido positivo. Luego la cartera agrícola, que es la masa monetaria que se mueve en la banca pública y en la banca privada, está por el orden de los 400.000 millones de bolívares. Es una masa monetaria gigantesca que se mueve en el campo venezolano. Eso yo digo que debe hacerse de esa cartera agrícola una auditoría técnica para ver qué impacto causa esas inversiones para garantizar la alimentación del pueblo venezolano. Porque si esa cartera agrícola, por ejemplo, es insuficiente, hay que aumentarla. Y si esa cartera agrícola no se está aplicando con eficacia, con eficiencia,
Bueno, también hay que tomar las correcciones necesarias, porque lo que sí es absolutamente injusto es que nuestro pueblo esté careciendo, por ejemplo, de 1 kilo de azúcar, de 1 kilo de carne, de 1 litro de leche, y siga destrozándose su vida en colas interminables a lo largo y ancho de Venezuela. ¿Qué considera usted es necesario para combatir esa política de importaciones que es cotidiana en nuestro país, donde la mayoría de los productos que consumimos son importados? ¿Y en cuánto tiempo se pudiera dar esa posibilidad de autoabastecimiento local? Venezuela es un país extraordinario y no es una consigna que yo lo diga ni suena a cliché. Nosotros podemos tener en Venezuela 60 millones de cabezas de bovino. Nosotros podemos tener en Venezuela la capacidad para sembrar 10 millones de hectáreas de cereales, adicional a lo que sembramos. Nosotros podemos sembrar solamente en el sur de Anzoátegui y en el sur de Monagas 1 millón de hectáreas para sembrar soya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros en Venezuela en términos definitivos? Construir políticas públicas que involucren e incorporen a toda la población económicamente activa que se encuentra en el campo venezolano. Es más, digo más, si aquí se produce una convocatoria, más allá, por ejemplo, de la comisión de la emergencia económica, sí, una convocatoria con todos los sectores y todos los actores, aquí yo digo que nadie o casi nadie le aguanta una llamada al jefe del Estado para trabajar por Venezuela. Venezuela tiene en este momento de crisis cómo derrotar todas estas carencias que nosotros tenemos en desabastecimiento, en todos los rubros, por lo menos donde nuestra naturaleza nos lleva a la producción, es decir, carne, pollo, cochino, leche, huevo, yuca, etcétera, etcétera, etcétera. Campos, usted ha participado en los consejos de economía productiva que ha convocado el Ejecutivo Nacional, y cuál pudiera ser el balance de esas reuniones hasta la fecha, cuando está abierto un compás de espera para soluciones concretas. Fíjese, yo fui convocado y asistí, por supuesto, donde me convoquen, voy, en la reunión donde el presidente lanzó la emergencia económica en el Teatro Teresa Carreño hace unos 2 meses aproximadamente. Luego no hemos sido convocados. Luego no tenemos el pulso de lo que se está haciendo, por eso yo no acostumbro hablar con especulaciones, pues como no conozco las cifras de lo que se está haciendo, lo que sí conozco es un sector que está viviendo carencia en este momento, que está lleno de carencia en este momento, y un pueblo que está esperando una respuesta en términos inmediatos, porque no puede seguir siendo posible en Venezuela que un paquete de harina precocida se convierta en un hecho extraordinario, que conseguir 1 kilo de arroz se convierta en un hecho extraordinario, que conseguir 1 kilo de pasta se convierta en un hecho extraordinario. El pueblo venezolano no merece seguir cabalgando con esa cruz a cuesta. Bueno, le damos las gracias a José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, CONFAGAN. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor. Muchísimas gracias, Endrina. Feliz tarde para ti. También, amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.